Vamos a empezar con la segunda parte de la subordinada sustantiva. En este caso, vamos a ver en primer lugar la función de atributo. Esta es una de las más fáciles bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque va con los verbos copulativos. En primer lugar, tenemos que buscar que haga la función de atributo del verbo. Vamos a seguir todos los pasos que hemos visto con las anteriores, es decir, primero identificar los verbos y a continuación el nexo y luego realizar las pruebas para ver qué tipo de subordinada es. Podría ser de atributo, complemento directo o sujeto, que son las que hemos visto hasta ahora. Vale, ¿cómo aparecen las de atributo? Siempre aparecen con los verbos copulativos. Por tanto, como viene aquí, ser, estar o parecer. Siempre que aparezca uno de esos verbos y un nexo, vamos a tener que tener cuidado porque posiblemente haga función de atributo. El nexo que casi siempre aparece es el que. Siempre va a aparecer este nexo. Aquí abajo hay un ejemplo que lo vamos a analizar. ¿Cómo sería paso por paso? En primer lugar, los verbos parece y en este caso va a hablar. Este va a hablar es una perífrasis. ¿Vale? Entonces, indicáis la perífrasis y a continuación el nexo. En este caso os lo recuadro. Este es el nexo y sabemos que la subordinada la marcamos de aquí hasta el final y ahora tendríamos que observar qué tipo de subordinada es. Lo marcamos aquí, proposición subordinada sustantiva y habría que especificar el tipo de complemento que es. Si nos fijamos en este verbo, que le pongo la flecha, es parece, que corresponde al verbo parecer. Por tanto, ya con este verbo directamente nos podemos lanzar a poner que es un atributo. Y con esto identificaríamos el tipo de proposición subordinada. Vamos a hacer dos ejemplos para que quede mucho más claro. Vale, vamos a analizar las siguientes oraciones de atributo. Lo primero de todo, de nuevo, marcamos los dos verbos, en este caso, no e hizo, y el siguiente paso sería encontrar nuestro nexo. ¿Cuál es el nexo? Sabemos que es que, porque es el nexo más común de las subordinadas sustantivas. Ahora, tras haber analizado, o bueno, haber encontrado el nexo, tenemos que encontrar de dónde a dónde va la proposición subordinada. En este caso, siempre desde que se inicia el nexo y en este caso hasta el final de la oración. Por tanto, marcamos con un cajoncito y ya sabemos que esto se trata de una proposición subordinada sustantiva y tendríamos que averiguar la función que hace. Nos fijamos en el verbo principal, que es un verbo copulativo. Por tanto, al ser un verbo copulativo, nos da la pista de lo que tenemos a continuación. Se trata de una subordinada sustantiva de atributo. Cuando ya tenemos esto, tenemos que encontrar el sujeto y el predicado de toda la oración. Entonces, ¿qué es lo que no lo hizo? El hecho. Este hecho es el sintagma nominal sujeto con un determinante y un núcleo. Y el resto de la oración, sintagma verbal, predicado, nominal. Esto es muy importante por el verbo copulativo, que no se os escape nunca, ¿vale? Y ya dentro de la subordinada sustantiva de atributo tenemos que analizar como si fuera una oración simple. Por tanto, sujeto y predicado y complemento. No lo hizo. ¿Quién lo hizo? Él. El sujeto está omitido. En el anterior vídeo lo ponía por aquí. Os voy a enseñar de otra manera. Sintagma verbal, predicado, verbal. Con sujeto omitido, él. Lo podéis poner también aquí abajo para optimizar el espacio. Y ya pasáis a analizar el sintagma verbal. No como complemento de negación y lo como sintagma nominal, complemento directo. Y así quedaría la oración analizada. Vamos a pasar a la de abajo. Vale, ¿cómo analizamos esta oración? Igual que la de arriba. Primero, vamos a los verbos, en este caso,
parece y estaban. Dos verbos. Tendríamos que encontrar cuál es el nexo. El nexo es qué, en este caso. Tras haber hecho esto, nos fijamos en los dos verbos y encontramos cuál es el verbo principal. El que tiene más peso en este caso es parece. Por tanto, de aquí tenéis que encontrar de dónde a dónde iría la preposición subordinada sustantiva. En este caso, desde el qué hasta el final. Y aquí, como siempre, preposición subordinada sustantiva y hay que averiguar la función que tiene. En este caso os fijáis en el verbo copulativo, parecer, se trata de un atributo. Y a continuación ya deberíais encontrar el sujeto y el predicado. En este caso, ¿quién parece? Él o ella. Sujeto omitido. El sujeto y tras esto deberíamos encontrar cuál es el predicado, que sería el resto de la oración. Marcamos como podamos. Yo para delineante no iba. Sintagma verbal, predicado, nominal. De nuevo nominal por el verbo copulativo. Y ya deberíamos analizar la preposición subordinada sustantiva de atributo con sintagma nominal sujeto y sintagma verbal predicado. Que todos estaban muy cómodos. ¿Quién? Todos. Sintagma nominal sujeto y el resto es el sintagma verbal predicado nominal. Aquí aparece otro verbo copulativo. Este verbo copulativo nos da un predicado nominal y por tanto debería aparecer un atributo, que es lo que nos queda. Sintagma adjetival, atributo como modificador y el núcleo. Y así quedaría la oración analizada. Función de complemento de régimen. Este es el segundo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa con el complemento de régimen? Vamos a repasar antes qué era el complemento de régimen. Recordad que el complemento de régimen era aquel que exigía una preposición por el verbo, es decir, algunos verbos necesitan de la preposición para completar su significado. Y por tanto aquí nos vamos a encontrar esos verbos con el complemento de régimen, digámoslo, más extendido. En primer lugar, aparecen con la combinación de preposición y nexo. Esta es una combinación que os va a dar una pista de qué o cómo aparece esta función de complemento de régimen. Siempre va a haber una verbo, preposición y el nexo. El nexo, pues, qué o un infinitivo o quién. En segundo lugar, la prueba que se puede realizar es sustituirlo por los pronombres eso, esto o aquello, como en casi todas. Siempre recomiendo este, ya lo sabéis. ¿Qué ocurre? Que vosotros vais a probar a sustituirlo desde la preposición hasta adelante. Os vais a dar cuenta de que el verbo va a necesitar esa preposición. En este tipo de subordinada sustantiva es muy necesario que os fijéis detenidamente en el verbo. Aquí abajo hay un ejemplo que es no te quejes de que no te escucho. Entonces, vamos a ver cómo se vería el complemento de régimen en esta oración. En primer lugar, quejes, que sería nuestro verbo. Y escucho, que sería, nexo, no, verbo, perdona. Bien, y ahora habría que localizar el nexo, pero ¿qué hacemos? ¿Localizamos el nexo solo del qué o con la preposición? Para eso nos vamos al verbo principal y sería no te quejes de que no te escucho. Aquí aparece una preposición y el qué. Si probamos a trasladarlo a no te quejes eso, podemos comernos la preposición, pero realmente no te quejes eso. Necesitaríamos el de aquí para completar un poco el significado. Entonces vemos que quejarse de siempre es necesario. Por tanto, marcamos la preposición subordinada sustantiva de complemento
de régimen, ¿vale? Ahí. Y lo que yo suelo hacer es que esto es el nexo, ¿vale? Porque realmente no podéis dejar la preposición sola, se queda un poco raro. Entonces marcáis todo desde la preposición y el nexo como si fuera el nexo íntegro de esta subordinada sustantiva. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a analizar ahora estas dos oraciones de función de complemento de régimen. La primera, me acordé de que tenía una cita. En primer lugar, como siempre, los verbos. Acordé y tenía. Verbo y tenía el otro verbo. Bien, tras haber analizado los verbos, tenemos que encontrar el nexo. En este caso, como a veces es un poquito más complicado, siempre después del verbo tenemos que mirar si existe un tipo de preposición. En este caso tenemos de. Vale, ¿qué ocurre? Vemos que es de que. Tenemos el que sí que es un nexo. Pero vamos a transformar. Me acordé, eso. Se queda coja y sería me acordé de eso. Acordarse de. Esta preposición es necesaria. Por tanto, marcamos todo como una preposición. Bueno, un nexo. Y aquí marcaríamos la preposición subordinada sustantiva de complemento de régimen. Y ahora ya analizaríamos normal. Sujeto omitido, yo, lo voy a poner por este lado. Sujeto omitido, yo, y el resto sería el predicado. Sintagma verbal, predicado. Me, complemento indirecto, sintagma nominal. ¿A quién? A mí. Y ya dentro de la proposición subordinada sustantiva analizaríamos de manera normal. ¿Cómo analizamos? Sintagma nominal, sujeto y predicado. ¿Quién tenía una cita? Él o ella. Sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, él o ella. Lo ponemos como antes, ahí el chico, y el resto tenemos una cita, la tenía. Sintagma nominal, complemento directo, determinante y núcleo. Vale, la de abajo, más o menos la misma fórmula. Me acostumbré a que siempre llegues tarde. Perdonad, la E un poco rara. Bien, de nuevo. Acostumbrar, verbo. Y llegues, el otro verbo. Vale. Volvemos a hacer la misma fórmula. Me acostumbré, eso. Se queda cojo. Entonces sería mejor poner me acostumbré a ello. Vale, ahora hay un poquito más de luz. Por tanto, este es el nexo. Y lo que nos quedaría aquí sería la proposición subordinada sustantiva de complemento de régimen, ¿vale? Y ya por tanto analizaríamos normal. Complemento, bueno, complemento no, primero, sujeto y predicado, yo me acostumbré. Sujeto omitido, yo. Y el resto de la oración, esto se está moviendo. Sintagma verbal, predicado verbal. ¿Ves que es prácticamente lo mismo? Y ahora, en la preposición subordinada sustantiva de complemento de régimen le preguntamos al verbo ¿quién? Tú llegues tarde. Por tanto, sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido, tú. Y ahora aquí tenemos esto. Siempre es un adverbio de frecuencia, por tanto, complemento circunstancial, no es de tiempo ni nada. ¿Cuándo? Siempre. Bueno, sí. De tiempo, perdona.
unidad de frecuencia. Y ahora tarde, sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo. Y así es como quedarían estas oraciones analizadas. Recordamos que la función de complemento de régimen tenemos que fijarnos sobre todo si son verbos que necesitan una preposición para completar su significado y por tanto nos indicarían que estamos ante una subordinada sustantiva de complemento de régimen.